Muy bien, buenas noches, buenas tardes, no sé. Bueno, estamos acá de nuevo. Tenemos que hacer algunos cambios en el fixture, pero siempre con el desafío de compartir alguna reflexión de la palabra de Dios que sea relevante, que sea alentadora y también de bendición para nosotros. Yo el otro día me había puesto a estudiar la carta de Judas. Cambiar porque se está quedando con poca pila. Hace unos miércoles atrás, que es una de esas cartas, me quedan medias perdidas a veces ahí entre otras, muy breve, pero también muy importante, porque Judas comienza la carta diciendo que tenía intención de escribir acerca de un tema, acerca de la salvación que le era común a él y a otros creyentes, pero cuando tiene que escribir efectivamente, dice que se había dado cuenta que había algo mucho más importante o prioritario. A veces no necesariamente lo urgente es lo más importante, pero es urgente y por lo tanto requiere, habíamos visto, una atención inmediata. Y él escribe una breve carta a sus hermanos para advertirles acerca de el peligro de la apostasía, o sea, de abandonar la fe, y también de ciertas personas, de falsos maestros que se infiltraban en la iglesia para introducir falsas enseñanzas y contribuir en que las personas estuvieran desenfocándose de la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Por eso el desafío de Judas es a contender, dice, que tenemos que luchar ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Y esa fe se tiene que entender como el conjunto de enseñanzas que los creyentes habían recibido de los apóstoles, ¿no? Eso es lo que tenemos que guardar, que practicar, ¿no? Y que transmitir con fidelidad. Judas que escribe, habíamos visto que es hermano del Señor Jesús, ¿no? Padre de José e hijo de María, y junto con Santiago, que también escribe otra de las cartas, son hermanos del Señor, pero ya habíamos visto que Judas no se sube a ese caballo, sino que al contrario se considera como un siervo del Señor. Ahora, habíamos estado mirando el desafío de la carta, que era la primera parte, que es el llamado a que nosotros contendamos por la fe, ¿no? Los contendores y su causa. Y hoy me gustaría avanzar un poquito más en el pasaje que viene a continuación. Estoy buscando dónde quedé con los apuntes. Pero vamos a leer capítulo 1, bueno, el único que tiene. Del versículo 1 vamos a arrancar otra vez hasta el 10. Vamos a ver si después podemos avanzar. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados de Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo has sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman contra las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel,
contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Un texto y un lenguaje bastante duro, ¿no? Y vamos a ver que es apropiado por la emergencia y por las condiciones que estaban afectando a los hermanos. Como ven, ahí en algunas versiones tiene una referencia a la segunda carta de Pedro, que toca temas bastante comunes, porque encaran el mismo problema de los falsos maestros. Y acá me gustaría ver un poquito algunas cosas que se mencionan. En primer lugar, en el versículo 4 encontramos la advertencia por la infiltración de los falsos maestros. Es decir, Judas está observando la iglesia y se da cuenta que hay personas que no son verdaderos creyentes, pero que están metidos entre los creyentes con el objetivo de enseñar cosas que no son ciertas, de desviar la fe de los creyentes, ¿no?, a cosas que no tienen ninguna base en la revelación de la palabra de Dios. Y dice acá que había algunos hombres que habían entrado encubiertamente, y después habla que están destinados para su condenación. Así que la primera cosa que encontramos es que nosotros estamos llamados a una lucha, ¿no?, a contender ardientemente por la fe. Y se nos presenta en este versículo 4 a quiénes son los contrincantes, o contra quiénes tenemos que estar especialmente atentos para defender la fe, ¿no? Habíamos visto, y me parece bueno recordarlo, que cuando acá está hablando de falsos maestros y de personas que distorsionan la Escritura, no está hablando de otros creyentes que tienen distintas formas de alabar a Dios o de adorar, o que mantienen la doctrina con otras estructuras a veces de liturgia, diferente a la que nosotros estamos acostumbrados, sino a personas que no eran creyentes y que no tenían ninguna vinculación con Jesús, el Hijo de Dios. En segundo lugar, se nos dice que a veces puede ser que nosotros no seamos capaces de discernir quiénes son estas personas, porque justamente la estrategia que tienen es entrar encubiertamente. Y esta palabra quiere decir que de alguna manera se camuflan, ¿no?, adoptando las actitudes, las costumbres, las palabras, las formas de los lugares a donde están, ¿no? Si ustedes capaz que les gustan las películas o las series, habrán visto alguna vez a esos policías que trabajan de encubierto, como le dicen, y se infiltran en alguna banda de criminales. Y ellos no pueden ir, obviamente, vestidos de uniforme ni usar un léxico policial. Tienen que tratar de parecerse lo más posible a las personas con las que tienen que tener relación, porque si no lo van a descubrir enseguida. Y estos hombres hacen lo mismo, ¿eh? Están camuflados entre los verdaderos creyentes, y dice el apóstol Judas, escribiendo acá, que acá tienen unas características, ¿no? Primero, esta condición de entrar encubiertamente. Segundo, dice que hay una condena que ya ha sido establecida, que eso lo vamos a ver en un ratito, y también que tienen una conducta definida. Son impíos, libertinos y rebeldes. Ya hablábamos un poquito de la primera parte, que tiene que ver con esta condición de entrar encubiertamente, para que no ser descubiertos. Miren este versículo que está en Gálatas capítulo 2, versículo 3. Está hablando del apóstol Pablo de falsos creyentes que estaban en medio de la iglesia, pero que tenían una actitud bien diferente de los demás. Es gente que no tiene a Dios, que aparenta ser creyente, que participa de la comunión de la iglesia, pero que tiene un objetivo distinto. Dice Pablo en Gálatas 2, versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad
que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a esclavitud. Estos eran personas del contexto judío, ¿no? Que eran de la religión judía, que no se habían convertido al cristianismo, pero que, dice Pablo, están como espiando para ver qué es lo que hacemos y para tratar de acusarnos cuando hacemos alguna cosa que se aparta de la vieja ley de Dios. Así que acá Pablo nos hace una llamada también de advertencia para estar atentos, ¿no? A las personas, a lo que enseñan, a lo que dicen y a las conductas. Ningún falso maestro se va a presentar con una tarjeta que diga yo soy un falso maestro, ¿no? No se van a dar a conocer, ninguno va anunciando que abiertamente lo que es, pero sin duda intentan introducirse en medio de la congregación, ¿no? A veces puede ser de forma física y otras veces puede ser de forma virtual. Ya en nuestro mundo eso es mucho más fácil y mucho más común. Por eso tenemos que estar atentos a las cosas que vemos, que escuchamos, los libros que leemos, porque entre todo lo bueno muchas veces hay cosas malas. Judas también dice que estos hombres ya tienen una condena que ya está establecida desde antes. La traducción viviente dice: la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo. La idea acá es que hay un juicio determinado por Dios para los que cometen este tipo de pecados que ahora se van a describir. No es que esas personas en particular estaban condenadas de antes, sino que la condenación está establecida para los falsos maestros o para las personas que, como vamos a ver ahora, tienen una conducta que reúne estas tres cualidades negativas. Dice Pablo que la conducta es impía, libertina y rebelde. Dice otra versión, Dios habla hoy, son hombres malvados que toman la bondad de nuestro Dios como pretexto para una vida desenfrenada y niegan a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. La primera característica, la impiedad, tiene que ver con una orientación contraria a la voluntad de Dios, ¿no? Si la piedad es la inclinación hacia lo que Dios quiere, la impiedad es todo lo contrario, es ir en contra de lo que Dios quiere. Así que eso define, ¿no?, que no se trata de personas creyentes, sino de gente que no conoce a Dios. Segundo, son libertinos, ¿no? El libertinaje es justamente un comportamiento que consiste en el abuso de la libertad. Por eso la traducción Dios habla hoy dice: toman la bondad de nuestro Dios como pretexto para una vida desenfrenada. La Biblia dice que nosotros en Cristo hemos sido libres, somos libres de las cadenas del pecado, somos libres de los mandamientos de la ley ritual, y hay un montón de pasajes donde nos habla de la libertad que tenemos en Cristo. Ahora, también Pablo dice en Gálatas que no tenemos que usar esa libertad como un pretexto para la carne. En 1 Corintios dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y yo tengo que restringir mi libertad, porque a veces el ejercicio de mi libertad, fuera de ciertos parámetros, puede perjudicar la vida de un hermano, ¿no? Yo puedo hacer lo que a mí me gusta, sabiendo que no tengo problema porque tengo libre conciencia, pero esa actitud mía está dañando la fe de alguien que de repente hace poco conoce al Señor. Entonces Pablo dice: el que hace eso ya no anda conforme al amor. De manera que si bien tenemos libertad, no la podemos usar de cualquier manera. Tenemos que usarla siempre en el contexto del amor fraternal. La libertad no puede ser un pretexto para pecar. Dice Pablo en Romanos capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De manera que el hecho de que seamos libres del pecado no nos da excusa para seguir viviendo una vida de carnalidad o una vida licenciosa, como dicen en otros lugares. Gálatas 5:13 es el versículo que dice: hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, ¿no? No podemos excusarnos en que somos libres para vivir de cualquier manera. En el tiempo en que se escribió esto y en otros pasajes de la Escritura, estaba muy de moda una filosofía
que se conocía como el gnosticismo, ¿no? Otras veces lo hemos mencionado, y los gnósticos tenían como premisa, ¿no? La división del cuerpo y el espíritu. Entonces ellos decían que lo que tenía que mantenerse puro era el espíritu, pero con el cuerpo se podía pecar, básicamente. Total, eran cosas separadas. Una cosa el espíritu, otra cosa el cuerpo, ¿no? Así que yo con mi cuerpo puedo hacer cualquier cosa, puedo pecar, porque mi espíritu se mantiene puro. Y esa herejía es combatida por el apóstol Pablo y por otros escritores, también como Juan en sus epístolas, y acá también. No podemos utilizar la libertad que el Señor nos da para hacer lo que nosotros queramos. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Pero además de impíos y además de libertinos, también son rebeldes, porque dice que no reconocen la persona divina del Señor Jesús, ¿no? No reconocen la autoridad de Dios sobre sus vidas. Y acá cuando pensamos en esto, no se trata solamente de afirmaciones teóricas, no se trata de que uno reconozca esto recitando algún credo o algunas frases específicas, sino que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, ¿no? Uno puede decir que cree en Dios soberano, puede decir que reconoce la autoridad de Dios sobre su vida, pero si después vive una vida que no refleja para nada eso que acaba de decir, en realidad no está reconociendo al Señor en su vida. Y este es un desafío para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el Señor dice que muchos van a venir y le van a decir, Señor, Señor, ¿no? En tu nombre hicimos tal cosa y tal otra? Por el Señor no los conozco, ¿no? En otro lugar dice, ¿para qué me dicen Señor si no hacen lo que yo les digo? Y eso es también un llamado de atención para nosotros. Acá está hablando de personas que no conocen al Señor y no reconocen su autoridad. Pero a veces nosotros estamos también en ese terreno de decir que creemos, que somos hijos de Dios, que queremos en la soberanía de Dios para nuestra vida, pero no estamos viviendo de acuerdo con lo que Dios quiere para nosotros. Así que los contrincantes de nuestra lucha, ¿no?, para defender la fe son estas personas que se introducen encubiertamente, que están ya bajo una condenación, pero que mientras tanto tienen una vida inmoral, pero su conducta también es dañina para las personas que están en contacto con ella. 2 Timoteo 3:15, perdón, 3:1 al 5, hay una rayita ahí. 2 Timoteo 3:1 al 5 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Está hablando de las mismas personas, ¿no? De las personas que dicen una cosa pero son otra, y que intentan contaminar, corromper la fe que el Señor nos ha dejado por medio de la palabra revelada, ¿no?, que es la Escritura. El apóstol Pablo también les recuerda a los ancianos, a los pastores de la iglesia de Éfeso, esta realidad. Y leo también un pasaje en Hechos capítulo 20, en ese discurso de despedida que encontramos ahí, una advertencia para los hermanos que estaban al frente de las congregaciones o de la iglesia en Éfeso. Y les dice en el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Así que es un peligro real que hay, del cual tenemos que estar atentos, ¿no? Mantenernos firmes en lo que conocemos de la palabra de Dios
y darnos cuenta cuando alguien intenta cambiar eso. Versículo 5. Acá Judas recuerda algunas cosas que dice que los creyentes ya saben, pero que es importante que no olviden. Y se trata del juicio de Dios sobre las personas que tienen esta clase de conducta o de oficio, ¿no? Los que se manejan en esta esfera de la impiedad, de la rebeldía y también de una vida licenciosa. Porque dice, quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado a su pueblo, sacándolo de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Es una referencia a un acontecimiento que se nos narra en Números capítulo 14. Ahí el pueblo de Israel había salido de Egipto, ¿no? Después de la operación milagrosa de Dios, a través de las 10 plagas, había sacado al pueblo de Israel cruzando por el Mar Rojo, ¿no? Y luego de un tiempo de caminata sin mayores problemas, llegaron a la frontera de la tierra prometida, a un lugar que se llamaba Cades Barnea. Y ahí Moisés decidió enviar un conjunto de espías, 12 espías representando a cada tribu de Israel, ¿no? Un varón, un príncipe de cada tribu, para que fueran a ver la tierra, para que vieran cómo eran las ciudades, los ejércitos, etc. Esa misión, ¿no?, que tomó 40 días, volvió con un informe dividido, ¿no? ¿Se acuerdan que 10 de los espías dieron un veredicto que decía prácticamente que habían hecho todo ese viaje en vano, que lo mejor que podían hacer era regresar a Egipto, pedir perdón a los egipcios y volverse a poner bajo su yugo, porque si avanzaban iban a ser destruidos, sus hijos iban a ser esclavos, sus esposas iban a ser tomadas también como siervas, en definitiva no tenían chance. Y hubo solamente 2 espías, que fueron Josué y Caleb, que dijeron, si Dios está con nosotros, son pan comido, porque Dios está a nuestro favor. Como saben por la historia, prevaleció el informe de las otras personas, el pueblo se rebeló contra Dios, se rebeló contra Moisés y contra Aarón, intentaron matarlos a pedradas y Dios intervino y ejecutó un juicio, ¿no?, por el cual ninguno de los miembros de aquella generación iba a poder entrar en la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. Ninguno de los que tenía más de 20 años ese día pudo finalmente disfrutar de las bendiciones de Dios. Y uno puede pensar que es un juicio tremendo, ¿no? Ellos tuvieron que estar 40 años en el desierto, 1 año por cada día que habían estado en aquella misión de reconocimiento. Pero tenemos que darnos cuenta que los juicios de Dios siempre están relacionados con el conocimiento que Dios nos da. La Biblia dice que el que más tiene, más se le demanda. El que más conoce, más responsabilidad tiene. Y estas personas que habían visto el brazo extendido de Dios para la liberación del pueblo de Israel, que habían presenciado las plagas, que habían visto cómo ellos eran preservados, estando a pocos kilómetros, quizás a una distancia muy cercana de los lugares donde Dios ejecutaba juicios tremendos sobre los egipcios, ellos se mantuvieron a salvo. Habían cruzado el Mar Rojo como por tierra seca. Habían comido muchos días de un pan que caía del cielo. Y sin embargo, cuando se les demandó confiar en Dios para conquistar una tierra que era una promesa de Dios para ellos, no quisieron acceder, ¿no? Y en esa incredulidad estaba implícita la rebeldía. No quisieron hacer lo que Dios les pidió. Y dice la Escritura, a estos que Dios había salvado, los terminó destruyendo. Y un pueblo nuevo finalmente entró en la tierra prometida. Hay un segundo ejemplo, ¿no?, que son los ángeles. Dice acá, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. A estos los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Un pasaje similar en 2 Pedro 2:4 que dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno,
los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y estas son pasajes medios complicados de entender. ¿A quién se está refiriendo acá Judas y Pedro? ¿Cuáles son los ángeles que pecaron, ¿no? En el registro de la Biblia hay dos posibilidades. La primera es que se refiera a los ángeles que se rebelaron con Satanás, ¿no? Saben que la Biblia nos muestra por medio de figuras proféticas cómo este ser angelical, Lucifer, ¿no?, creado por Dios como un ángel bello y poderoso, un día se halló orgullo en su corazón y dijo: yo quiero ser como Dios y poner mi trono al lado del trono del Altísimo, ¿no? Y como el Señor terminó expulsándolo de su presencia a él y a los ángeles que siguieron su rebelión. Esos son los que ahora operan contra los creyentes, ¿no? Satanás y sus demonios, sus huestes espirituales de maldad, como dice un pasaje en Efesios. Ahora, estos ángeles o estos seres espirituales no están, o por lo menos no están todos, en prisiones eternas, porque la Biblia dice, en ese pasaje que les mencionaba, por ejemplo, uno de ellos, que estos seres espirituales de maldad en las regiones celestes son los que nosotros enfrentamos, ¿no? Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: nosotros no tenemos una lucha contra carne y sangre, sino, no es una lucha contra otras personas, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que si se trata de estos ángeles, no parece que fuera así, porque no todos habrán quedado enterrados ahí en ese lugar a donde Dios los condenó. Hay otra opción que es un poco debatida, pero que es interesante por lo menos que la conozcamos, que tiene que ver con otro pasaje muy difícil de entender, que es el de Génesis capítulo 6. Ahí hay un pasaje que también ha producido muchos ríos de tinta para intentar explicar. Le leo Génesis 6, versículo 3. Dice así, ¿no? Ese pasaje es el que arranca diciendo que la maldad había crecido de una manera exorbitante, ¿no? La tierra estaba llena de violencia y todo lo que los hombres pensaban era solamente el mal. Y el versículo 3 dice que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, ¿no? Y el debate está en cuál es la identidad de estos hijos de Dios. ¿A quién se refiere Moisés cuando dice que los hijos de Dios tuvieron encuentros, ¿no?, tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, y generaron esta especie de raza de hombres valientes que fueron varones de renombre? Hay dos interpretaciones fundamentales. Una es que dice, bueno, estos hijos de Dios eran los descendientes de la línea de Set, ¿no? ¿Se acuerdan que Adán y Eva tuvieron primero dos hijos que eran Caín y Abel, ¿no? Después tuvieron más, pero Caín mató a su hermano, Abel, y en lugar de Abel, el Señor les concedió otro hijo varón que se llamó Set, que fue un poco la línea que se mantuvo en la obediencia y en el culto a Dios. Entonces dice, bueno, acá los hijos de Dios son los descendientes de esa rama de Adán y Eva. Lo que sostienen algunos es que esta expresión, hijos de Dios, en el Antiguo Testamento, nunca se usa para seres humanos, ¿no? Siempre que la Escritura habla de hijos de Dios en el Antiguo Testamento, está hablando de los seres celestiales o de los ángeles. Por ejemplo, Job capítulo 1, cuando dice que vinieron delante, los hijos de Dios, vinieron para presentarte delante del trono, entre los cuales estaba también Satanás. Así que algunos piensan, y esto es algo que no se puede afirmar categóricamente, que se trata, cuando habla de los hijos de Dios, de ángeles que tomaron forma humana, que se corporizaron, como hicieron ángeles en otros momentos de la historia para hacer algunos anuncios en la Escritura, como cuando se presentaron ante Abraham y estuvieron ahí con él antes de castigar a las ciudades de Sodoma y Gomorra, y que esos ángeles, ¿no?, fueron los que
abandonaron su morada, que tuvieron relaciones con mujeres y generaron una raza mezclada ahí, que es la que el Señor terminó destruyendo después con el juicio del diluvio. Esos ángeles son los que estarían en esas prisiones especiales que el Señor preparó para ellos. La verdad no lo podemos saber, ¿no? Hay elementos y argumentos interesantes de ambas partes. Bueno, es un tema de debate, pero sí lo importante es enfatizar que Dios juzgó a aquellas personas, sean personas o sean seres espirituales, ¿no? También de una manera categórica y contundente, ¿no? Y también en cualquiera de los dos casos eran personas que conocían íntimamente la voluntad de Dios, y Dios los juzgó, los condenó, y los todavía dice que sobre ellos hay un castigo que espera para el día de un juicio final. Por último, porque ya se nos pasó el tiempo, el tercer ejemplo de juicio de Dios sobre los que son impíos, libertinos y rebeldes es el de Sodoma y Gomorra. También, dice acá, lo de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Este detalle es interesante y apunta un poquito en la dirección de la segunda interpretación, porque nos da la pista de que el pecado de los ángeles que no guardaron su dignidad tenía una connotación de sexualidad, de inmoralidad sexual, porque dice que fue semejante al pecado de Sodoma y de Gomorra, para estudiar. Ahora, ahí, en aquellas ciudades que nosotros conocemos del relato de Génesis capítulo 19, también podemos ver que eran personas que habían sido, o era una ciudad que disfrutaba de bendiciones de Dios que había dado para la generalidad de los seres humanos, ¿no? La tierra donde estaba la ciudad de Sodoma y Gomorra era semejante al huerto de Dios, ¿no? Era una tierra fértil, una tierra hermosa que producía abundante fruto. Sin embargo, los habitantes de aquella ciudad se habían olvidado completamente de Dios y vivían completamente alejados de Él. Y bueno, lo conocemos porque la Escritura lo dice en Génesis, que cuando los ángeles, aquellos varones que fueron para sacar a Lot de la ciudad antes del juicio, ¿no?, estuvieron ahí amenazados de ser abusados por toda una multitud de gente, ¿no?, que sin duda tenían una cabecita muy retorcida. Ahora, también la Biblia nos dice que no era ese el único pecado que se encontraba en esa ciudad. Hay un pasaje en Ezequiel 16:49, donde dice, mira, le habla a los judíos y dice, mira, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas tenían orgullo, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Hoy, interesante pasaje, no lo podemos entrar a desgranar ahora, ¿no? Pero vieron que el pecado iba de Sodoma iba más allá de la inmoralidad. Había orgullo, había jactancia y había egoísmo, ¿no?, falta de solidaridad. Y Dios terminó condenando a aquellas ciudades que, a pesar de la abundancia que tenían y de la provisión que Dios les había dado, no se habían vuelto a Dios. Y los seres humanos somos así. Cuando el apóstol Pablo hace la radiografía de la humanidad en Romanos capítulo 1, tiene palabras muy similares, ¿no? Dice, los hombres, habiendo conocido a Dios, no le conocieron como Dios ni le dieron gracias, sino que su necio corazón fue entenebrecido. Y en vez de adorar a Dios, el Creador, se volvió y adoró a las criaturas y recibió la consecuencia de su extravío. Y Judas dice, bueno, estas personas están actuando igual. Estas personas que están infiltradas en la iglesia tienen las mismas características. Están en contra de Dios, viven de una manera absolutamente inmoral y no reconocen la autoridad del Señor sobre sus vidas. Nosotros tenemos que tener cuidado con esas personas y tenemos que tener cuidado de no asimilarnos a estas actitudes. Porque, si bien nosotros, muchos de los que estamos acá, quizá todos, ya conocemos al Señor, somos hijos de Él, podemos estar
caminando por alguno de estos bordes que son la rebeldía, el libertinaje y la inmoralidad. De manera que el Señor nos ayude a vivir cerca de su presencia, que nos ayude a buscarle a Él sobre todas las cosas, a valorar la palabra de Dios, no solamente para leerla, para estudiarla, para enseñarla, sino sobre todo para vivirla, que es lo que realmente nos trae bendición. Bueno, que Dios bendiga su palabra en esta noche.